sociología nos provee de herramientas que nos permiten complejizar aún más este concepto de capital social y utilizarlo para entenderlo en mayor envergadura cómo funciona nuestra sociedad o cómo funcionan las comunidades en general. Sobre el particular quiero mencionar unos 5 principios elementales. El primer principio se le podría denominar los amigos valen oro, literalmente. Y es que mi capacidad de tener una sociabilidad rica, de tener muchos contactos de manera local y de manera externa, dependen de qué tanto dinero y recursos tengo a mi disposición. Pensemos, por ejemplo, en una persona que quiere tener una fiesta de cumpleaños. Será distinto en que yo tenga una fiesta en la que invite a 15 o 20 personas, mis amigos más cercanos, o que tenga una fiesta en la que invite a 200, 300, 400 personas. La fiesta más grande me dará mayores oportunidades de expandir mis redes. La fiesta más pequeña me va a restringir a tener los mismos contactos de siempre. Pero obviamente una cuesta mucho más que la otra. Pensando en la actualidad, pensemos por ejemplo en el caso de las redes sociales, que es muy fácil que las personas hagan contacto con gente de otros países. Y a través de la computadora pues uno puede mantener cierto contacto. Pero ¿quién va a tener mayor capacidad de cementar estas relaciones sociales? Aquella que depende única y exclusivamente de su computadora y el internet para mantener esos vínculos fuera del país, o aquella persona que más bien puede costear los viajes internacionales y visitar Europa, Norteamérica, Asia, para justamente seguir cementando estas relaciones que se fundamentan inicialmente en la computadora. Entonces, la sociabilidad implica la movilización de recursos, y esos recursos obviamente no se distribuyen por igual en una comunidad o en una sociedad. Un segundo principio a recordar es que no todos podemos ser amigos, no todos nos podemos caer bien. Y muchas veces esto de caernos bien o mal depende en gran medida de nuestra condición de clase. Y para esto quiero recordar lo que discutimos 2 semanas atrás sobre el tema de capital cultural, que es decir, la personificación de mis gustos de lectura, hábitos de mesa, mi manera de hablar, mis gustos musicales, etc. Yo puedo tener una fiesta de 200 personas en la que invite gente que viene de familias tradicionalmente aristocráticas y familias de clase trabajadora. Si los junto en el mismo espacio por 2 o 3 horas, ¿ustedes creen que van a poderse hacer amigos? ¿Qué temas en común van a tener para poder discutir? ¿Qué tan fácil va a ser acercarse entre sí? ¿Qué tan fácil va a ser interactuar considerando sus maneras de comportarse, sus formas de vestir, sus gustos musicales, etcétera? Entonces hay que recordar que la sociabilidad está condicionada no solamente por el dinero y los bienes materiales, sino por también otros patrones de educación y cultura que están asociados a mi nivel socioeconómico. Un tercer principio le podríamos denominar el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y alude a que la teoría de redes señala muy claramente que si bien tenemos 2 comunidades que están cohesionadas individualmente y tienen algún puente que las una, no todos se van a beneficiar por igual. Las personas que estén actuando de intermediarios entre una comunidad u otra son quienes van a tener la capacidad de acceder a mayor cantidad de recursos, mayor información, favores de mayor importancia o más contactos incluso. Pensemos por ejemplo en las autoridades tradicionales de una comunidad. Ahora en literatura, política y desarrollo ustedes encontrarán por ejemplo la idea de los brokers, las personas que son brokers políticos que negocian a nombre de la comunidad con jefes de partidos políticos o con jefes de oficinas del Estado para invertir a nivel local a condición de apoyo político. O incluso brokers de desarrollo, aquellos que negocian con ONGs, iglesias, agencias de cooperación internacional para que traigan proyectos a la zona a cambio de garantizar la participación de sus comunidades en estos proyectos. Son personas que actúan casi como intermediarios profesionales entre ambos grupos de actores externos. Aun cuando estas autoridades no sean corruptas y quieran el bien de su comunidad, ciertamente quienes van a tener mayor acceso a contactos, información sobre empleos, información sobre negocios, información sobre oportunidades de proyectos, son estos intermediarios que van a tener una posición comparativamente ventajosa respecto a los demás miembros de su comunidad, de su sociedad o de cualquier otro entorno social. Un cuarto principio, a falta de mejor nombre le domino mi jefe, mi amigo, que alude a que al final de cuentas la figura de las redes sociales es útil, pero no es muy informativa. Yo puedo tener 10 contactos, pero eso no quiere decir que mis 10 contactos me vayan a apoyar todo el tiempo. Y no quiere decir que yo por tener 10 contactos pueda acceder automáticamente a la información
o al dinero o a los equipos que estos contactos tienen. Eso depende últimamente en el tipo de relación que yo tengo con estas personas, en mi capacidad de negociar justamente el acceso a estos favores. Sobre esto recordemos que muchas veces los pobres tienen contactos con autoridades políticas, contactos con jefes de policía, etc. Pero el tipo de relación que tienen no son una relación simétrica, sino todo lo contrario. Muchas veces la relación que yo tengo con actores políticos se basa en una relación de clientelismo. Ellos me hacen un favor si es que yo prometo apoyarles políticamente. Muchas veces las relaciones que yo tengo con el jefe de policía están basadas en relaciones de corrupción. Me puede hacer un descuento cuando me quiera cobrar un favor, pero al final de cuentas mi relación depende muchas veces en que le suelte un poco de dinero extra para que acepte mi demanda de un robo, para que persiga a ciertas personas, etc. Igualmente, no porque yo nombre padrino de bautismo de mi hijo al jefe de la empresa en la que trabajo, eso quiere decir que yo me convierto automáticamente en un amigo íntimo del jefe en cuestión. Las redes nos dicen que hay contactos, pero nosotros como científicos sociales tenemos que fijarnos en el tipo de relación social que está establecida y cómo es que las diversas personas en diversas posiciones socioeconómicas y políticas tienen distintas capacidades de negociación para acceder a esos recursos que están en otras manos. Y un quinto principio básico, con el que quiero cerrar esta presentación, le denomino a veces mi ganancia es tu pérdida. Alude a que los beneficios que uno puede obtener a partir de la movilización de parientes, amigos o membresías no se reparten por igual y los costos aludidos a esta movilización de capital social a veces tampoco se distribuyen de manera equitativa. A nivel individual, por ejemplo, yo puedo ser un pandillero y mi capacidad de mantener la autoridad y la actividad de mi pandilla justamente depende en establecer una pandilla sólida, en que todos los miembros cooperen entre sí, en expandir mi pandilla tanto como se pueda. Pero obviamente eso es una actividad que muchas veces es delictiva. Es un beneficio personal que es algo negativo para el resto de la comunidad. Ahora pensemos en cosas incluso que no aluden a actividades criminales. Pensemos por ejemplo en el beneficio que yo obtengo cuando recibo el apoyo de mis amigos y parientes en una emergencia. Ellos por ejemplo me pueden ayudar con dinero en el caso de una emergencia de salud, o por ejemplo incluso me pueden ayudar para pagar el rescate de un amigo o pariente que ha sido secuestrado. Pero muchas veces esos recursos que me dan tienen un costo significativo para ellos. Puede ser que tengan menos cantidad de dinero para invertir en sus negocios, puede ser que tengan menor cantidad de dinero para comprar animales que mejoren su productividad de la granja, etc. Incluso existe el término de familismo amoral. A veces en unas redes de parientes hay tanta reciprocidad y tanto favor mutuo que a final de cuentas ninguno está en la capacidad de acumular recursos para invertir en mejoras de negocios, en mejoras de la granja, etcétera, porque simplemente no tengo capacidad de ahorro. Todo lo extra que yo pueda obtener lo gasto en ayudar a los demás. Y eso ocurre también a nivel comunitario. Pensemos en el ejemplo que les di de limpiar la carretera. Todos de la comunidad participaron porque existen reglas de cooperación que hicieron y obligaron a que casi todos participaran en limpiar la carretera. Muy bien, tenemos una carretera que ahora está funcionando. Pero los beneficios de la carretera obviamente son distintos dependiendo de mi condición socioeconómica. Por ejemplo, si yo tengo camiones, tractores y un volumen de producción grande, el beneficio va a ser distinto con respecto, por ejemplo, a una persona que tiene muy poca tierra, que depende de que vengan personas a comprar su producción, o para una persona que simplemente no tiene tierras. En este caso, simplemente la carretera le va a servir para acceder a mercados donde pueda vender su mano de obra. Esto ocurre también con el tema de los costos. Pensemos, por ejemplo, el costo relativo de invertir unos días de trabajo va a ser más alto para aquella persona que tiene tierras y vehículos o para aquella persona que depende de vender su mano de obra día a día para poder subsistir. Algunas personas si no trabajan en el día no comen. Y no trabajar 2 o 3 días en beneficio de la comunidad implica sacrificar esta capacidad de alimentarse a sí mismo y a su familia. Entonces nuevamente los costos de generar un bien público que supuestamente beneficiaría a la comunidad se reparten de manera desigual. Lo mismo que los beneficios, como acabo de mencionar. Pues bueno, estos son algunos de los temas que quería mencionar hoy. En la literatura hay muchos más incluso. Como les dije en el video anterior, si quieren saber más sobre el tema, si quieren acceder a mayores referencias, pueden obtener enlaces a publicaciones gratuitas en el blog asociado a este video. Y si quieren saber más sobre ciencias sociales también me pueden seguir en Twitter o seguir el blog si les parece interesante.
Estamos hablando en la próxima ocasión. Hasta luego.